Bienvenidos de nuevo a este humilde rincón de YouTube donde desenterramos los secretos que el mundo a veces intenta ocultar. Hoy, amigos míos, nos adentramos en un terreno, digamos, particularmente movedizo. Algo que, creedme, me ha tenido pensando durante semanas, y que estoy deseando compartir con vosotros porque creo que os va a volar la cabeza. ¿Alguna vez habéis sentido que una historia es tan fuerte, tan persistente, que casi podríais jurar que la estáis viviendo vosotros mismos? Bueno, preparaos porque lo que vamos a desgranar hoy es precisamente eso, la historia de un periodista, un alma inquisitiva como la que más, que se vio en una situación tan surrealista, tan desesperada, que llegó a suplicar, literalmente suplicar, a alguien que se casara con otra persona. Sí, habéis oído bien. Un periodista implorando un matrimonio. Y no un matrimonio cualquiera, sino uno que involucra a un tal Demet. Así que si os gusta el misterio, la intriga y las vueltas de guión que nadie espera, os invito a quedaros hasta el final. Y ya que estáis aquí, no olvidéis darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras próximas aventuras. ¡Vamos allá! ¿Os imagináis la escena? Un hombre que vive para buscar la verdad, para exponer lo oculto, de repente viéndose en el papel de Celestino forzoso, o peor, de alguien que intenta evitar una catástrofe personal, a través de una boda. Pues bien, la historia de la que os hablo nos transporta a un contexto donde las líneas entre el deber, la moral y la pura desesperación se difuminan hasta desaparecer. Nuestro protagonista, llamémosle por ahora a Alejandro, un periodista de investigación curtido en 1000 batallas informativas, se topó con un caso que iba mucho más allá de una simple noticia. Estaba investigando un entramado de poder, de influencias oscuras que operaban en las sombras, y su hilo de Ariadna lo condujo directamente a una figura clave, una mujer de la que todos hablaban en susurros, pero de la que nadie se atrevía a dar detalles. Una mujer cuya vida estaba a punto de dar un giro radical, un giro que, según los indicios que Alejandro estaba reuniendo, sería devastador. El problema, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, es que el matrimonio que se estaba gestando, este enlace con un tal Demet, no era un acto de amor ni de conveniencia mutua en el sentido tradicional. No, señor. Era, al parecer, una pieza fundamental en un juego mucho más grande. Alejandro descubrió que la boda estaba siendo orquestada por fuerzas muy poderosas, fuerzas que buscaban consolidar su control, eliminar a un rival incómodo o, en el peor de los casos, silenciar a alguien para siempre. Y la futura novia, una mujer inteligente con ambiciones propias, estaba siendo utilizada como peón. Alejandro, con su instinto periodístico a flor de piel, vio la trampa, vio el peligro inminente. No se trataba solo de una vida en juego, se trataba de la verdad que él se esforzaba por sacar a la luz, una verdad que, si todo salía según el plan de los oscuros titiriteros, se enterraría bajo el velo de ese matrimonio. Aquí es donde la figura de Demet cobra una relevancia casi mítica en la historia. ¿Quién era Demet? ¿Un villano? ¿Un cómplice involuntario? ¿Un hombre engañado? Alejandro no tenía todas las respuestas, pero sí sabía una cosa: casarse con Demet era el paso que desencadenaría la catástrofe. Y ahí, en ese momento de máxima presión, nuestro periodista, que siempre había operado desde la distancia, desde la objetividad del observador, sintió una urgencia que lo desbordó. No podía permitir que esa boda se llevara a cabo. Pero, ¿cómo detenerla? La información que tenía no era suficiente para una denuncia pública contundente. Las amenazas, aunque veladas, eran reales. Y el tiempo se agotaba. Fue entonces, en un acto de desesperación, de una audacia que rayaba en la locura, cuando Alejandro se encontró frente a la futura novia. No puedo imaginar la tensión del momento. Imaginaos a este hombre acostumbrado a interrogar, a confrontar, ahora rogando. Rogando, suplicando, implorando a esta mujer que reconsiderara su decisión, que no se casara con Demet. No le pedía que dejara a Demet por él, no. Le pedía que no se casara en absoluto. Que buscara otra salida. Que entendiera el peligro. Pero ¿cómo convencer a alguien cuando las fuerzas que la empujan son tan poderosas y sus motivaciones, quizás, estaban aún ocultas a plena vista? ¿Creería ella a un periodista que, para ella, podría ser solo un desconocido metiéndose en sus asuntos? La clave de esta historia, y lo que la hace tan cautivadora, es la dualidad. Por un lado, tenemos al periodista cuya misión es informar, descubrir, desvelar.
Por otro, tenemos a la futura novia atrapada en una red de la que quizás ni ella misma es plenamente consciente de su extensión. Y Demet, el eje central de esta trama, el hombre que representa el destino que Alejandro intenta desviar. Las preguntas se agolpan, ¿qué sabían? ¿Estas fuerzas oscuras sobre la novia? ¿Qué beneficio obtenían de este matrimonio? ¿Y cómo es posible que un periodista llegara a un punto de implorar una acción tan personal y trascendental como un matrimonio? Recordemos que el periodismo de investigación, en su esencia, busca la verdad. Y a veces esa verdad se encuentra tan enredada en las vidas de las personas que el periodista se siente, casi por obligación moral, a intervenir. No para tomar decisiones por ellos, sino para ofrecerles la información, para advertirles del peligro. Pero la línea entre advertir y presionar es muy fina, y Alejandro, al parecer, la cruzó. O quizás, la cruzó porque la situación lo ameritaba, porque el riesgo era demasiado alto. No estamos hablando de un rumor de pasillo, estamos hablando de un potencial daño irreparable, de una vida que se podría estar manipulando para fines nefastos. Imaginad el diálogo. Alejandro con la voz quebrada por la urgencia, por favor, no lo hagas. Este matrimonio no es lo que parece. Demet no es la solución, es el problema. Te están usando. ¿Y la respuesta de ella, cuál sería? ¿Desconfianza? ¿Curiosidad? ¿Miedo? Quizás ella misma sentía que algo no encajaba, pero la presión era tal que veía este matrimonio como su única salida, su única protección. O tal vez simplemente estaba siendo engañada de una manera tan sutil y perversa que no podía ver las redes que la aprisionaban. La historia nos hace reflexionar sobre el poder de la información. Alejandro, con la información que poseía, sintió la responsabilidad de actuar. Y su acción, aunque poco ortodoxa, fue motivada por un deseo de proteger. Proteger a la novia, proteger la verdad y, en última instancia, protegerse a sí mismo y su propia integridad como profesional que busca exponer la injusticia. Pero, ¿hasta dónde puede llegar un periodista en la vida privada de las personas? Cuando la misión de informar se convierte en una interferencia personal. Esta historia, aunque parezca sacada de una novela de suspense, nos habla de las complejidades del mundo real. Nos muestra que detrás de las noticias, detrás de las grandes investigaciones, hay personas con vidas complicadas, con miedos, con deseos. Y a veces la verdad se oculta en los rincones más insospechados, en los acuerdos secretos, en las bodas que no deberían ocurrir. La figura de Demet, en todo este enredo, se convierte en un símbolo. Un símbolo de lo que está en juego, de la meta que los manipuladores quieren alcanzar. Lo fascinante de este caso es precisamente la implicación personal de Alejandro. Él no solo investigaba, él se sentía en la obligación de intervenir, de forma directa, de forma casi desesperada. Es un recordatorio de que los periodistas, por muy objetivos que intenten ser, son seres humanos con un sentido de la justicia y una empatía que en momentos críticos puede llevarlos a traspasar los límites de su rol profesional. No es algo que se vea todos los días, ni mucho menos. Y por eso esta historia resuena con tanta fuerza. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿funcionó? ¿Logró Alejandro convencer a la novia? ¿Se evitó la boda con Demet? La verdad es que la narrativa de este tipo de historia suele ser esquiva en los detalles finales, dejando un halo de misterio que, en cierto modo, es lo que las hace tan memorables. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la intervención de Alejandro, esta súplica inesperada, debió haber sembrado la semilla de la duda, el germen de la reflexión. Quizás, solo quizás, su intervención abrió una pequeña grieta en el plan maestro, una oportunidad para que la verdad, poco a poco, comenzara a filtrarse. Lo que está claro es que esta historia nos deja pensando en las distintas capas de la realidad. En cómo las decisiones individuales, incluso las que parecen más insignificantes, pueden tener repercusiones enormes. Y en cómo la búsqueda de la verdad a veces nos empuja a situaciones extremas, a momentos en los que la única opción parece ser implorar, rogar, para que la justicia, o al menos la sensatez, prevalezca. El caso del periodista que imploró un matrimonio con Demet es, sin duda, una de esas historias que se quedan grabadas en la mente, un testimonio de la complejidad del ser humano y de las intrigas que pueden tejerse en las sombras. Y así, amigos míos, llegamos al final de esta vertiginosa inmersión en el insólito mundo de un periodista y una boda que nunca debió suceder. Hemos viajado a través de la desesperación, la intriga y la audacia, todo en aras de la verdad.
Hemos visto cómo la línea entre la investigación y la intervención personal puede desdibujarse hasta casi desaparecer, y cómo, a veces, las súplicas más inesperadas pueden ser las únicas herramientas que nos quedan frente a la adversidad. Espero que esta historia os haya resultado tan fascinante como a mí, y que os haya hecho reflexionar sobre las múltiples caras de la realidad que nos rodea. Antes de despedirme, me encantaría saber qué pensáis vosotros. CRE. ¿Eis que Alejandro hizo lo correcto al intervenir de esa manera? ¿Qué haríais vosotros en una situación similar? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leeros y debatir con vosotros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis seguir descubriendo historias que rompen moldes, no olvidéis darle un gran me gusta, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras próximas exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo, exploradores. Hasta pronto.